Una media lagartijera, charla con arte y compás, toros, cultura y solera, Madrid al fondo y verdad. Una media lagartijera con ironía y claridad. Pues muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a este nuevo podcast de La Media Lagartijera, un podcast hecho por y para aficionados. Todavía seguimos entusiasmados, yo no sé si desde el espíritu griego de la palabra, después de lo ocurrido ayer en Madrid, que fue una corrida francamente interesante y en la que ocurrieron muchísimas cosas que habremos de comentar en detalle, porque desde luego ha borrado por completo ya no solo la corrida de Aranjuez con las grandes figuras, Morante, Rocarrey, Pablo Aguado, y eso que se repartieron orejas por doquier. Y mira que los melibranquios no tienen orejas, sino ojos retráctiles, pero bueno, en fin, las cosas son como son. Y bueno, pues no solo hablaremos de la actualidad isidril a lo largo de estos días, sino que también, como siempre, en nuestras diversas secciones, pues tendremos nuestra parte doctrinal del Café de Fornos y nuestra parte cultural, en este caso dedicado a la fotografía taurina, en el Paseo por el Prado, que ya no, saben ustedes que no nos referimos estrictamente a donde pastan las vacas, sino, bueno, pues a ese paseo madrileño que reúne en torno así en sus aledaños a distintos museos y centros culturales de primerísimo orden a nivel mundial. Y empezamos, como es lógico, pues con la parte de actualidad. Sol y sombra. Bueno, pues en Sol y Sombra vamos a ir analizando lo que ha dado de sí estas prácticamente 2 semanas de toros en la capital del toreo, que es algo así como la catedral. La catedral del toreo era, como lo decía, Areva, o como los titulaba Areva en sus crónicas. Ya saben que Alberto Vera Areva era veterinario y gran conocedor de todo aquello. Y nos vamos a ir repartiendo un poquito el trabajo, aunque de vez en cuando alguno metamos alguna coletilla. No lo digo yo solo a título personal, sino probablemente a algunos de los que estamos presentes. Les recuerdo, don José Campos Cañizares, que es quien va a abrir plaza, además, hablando de varias de las corridas, doña Rebeca Fuentes, y en este caso contamos también con José Ramón Márquez, don José Ramón Márquez, grandísimo entendido y responsable de algunas crónicas que se publican en un portal piscícola. Lo dejo ahí, dejémoslo ahí y puntos suspensivos. Bueno, el caso es que, Pepe, nada, tú vas a empezar por aquella novillada del día No, 19. buenas tardes. No, Ah, voy a empezar por las corridas de rejones. Dios Porque mío, o sea, porque ha habido lo más dos. heavy La al droga dura al principio. principio. Claro, para quitarnos de encima estos. Eso. No, tiene una lectura curiosa y es que yo, claro, observando tantos toros en las corridas de rejones, pues he llegado a la conclusión que esos toros nobles e incansables que no paran de perseguir a los caballos continuamente desde el comienzo hasta el final, pues tal vez sea el toro que están buscando para las corridas regulares. Yo la verdad es que estoy un poco mosca, porque es un toro que no da ningún problema y obedece de manera eterna, ¿no? Ya sea Bueno, por es un poco arriba lo que o por van abajo. buscando. Y En encima, efecto. y encima desmochado. Eso Desmocha. es. Bueno, también en las regulares Bueno, se espérate. desmocha No, mucho. pero más. Remitimos lo que pasaba en Málaga, ¿no? Lo que pasó Claro. en Málaga hace poco. En fin. Bueno, Bueno, la sangre de los toros de rejones en la Murube, que los pobres ganaderos que se dedican a esto, la verdad es que tienen una labor muy, no sé cómo decir, muy triste, ¿no? De crear toros para ese espectáculo tal como se concibe, porque los rejones podría ser un gran espectáculo con los toros en punta, ¿no? Que es lo que debería ser, yo creo. Bueno, pues en estas dos corridas de rejones con lleno absoluto, y me llamó la atención. días 23 y 30 de mayo. Sí, me llamó la atención que aún jugando la final de Champions, que era muy atractiva, pues las ventas estaban a rebosar. O sea, quiere decir que es un público fiel, diferente, no tiene nada que ver con el público de las corridas normales. ¿No os lo comentan los porteros cuando entráis? Ayer no estuviste y tal. Una cosa verdaderamente sorprendente. sí, Los de sí. todos los días Y es bueno, pues curioso. han rejoneado pues Andy
Cartagena, que la verdad no estuvo muy acertado. Después tenemos también a Rui Fernández en la segunda de rejones, que es un rejoneador clásico, un caballero clásico, pero yo creo que ya con muchos años de alternativa y no dio todo lo que tenía de sí, ¿no? Pero por lo menos no abusa de los aspavientos ni de colocar demasiados hierros. Luego también rejoneó el primer día Guillermo Hermoso de Mendoza, que yo creo que es el que mejor ha estado de todos, porque yo creo que ha cogido el clasicismo de su padre, aunque todavía no conecta, no está aprendiendo toda la picaresca que conlleva el conectar en la corrida de rejones con el público para que pidan orejas. O sea, te refieres a hacer cabriolas delante Sí, de la gente y brindarlo este chico todo. todavía es muy, muy inocente, tímido y bueno, pues pero está aprendiendo. Ya se le ve de vez en cuando pegar unos manotazos tremendos, con el sombrero también saludar. Bueno, en eso el que es el número uno es Diego Ventura. En los momentos claves de sus lidias coge el sombrero y lo lanza al aire, bueno, como si fuera aquello una cosa, no sé, un boomerang de estos cuando se juega en los parques. Sí, sí. Y lo lanza, pero le da igual porque el sombrero acaba en cualquier lugar, ¿no? No vuelve. Luego va el subalterno o lacayo y se lo recoge y se lo lleva. Es como se les llamaba en el siglo XVII, las cosas como son, ¿eh? Sí, no, que intervienen demasiado. Eso categoría profesional. He visto que intervienen demasiado y me he fijado, y es para minorar al toro. Claro. Por un lado es que no quieren que el toro estés, mientras cambian los caballos, no quieren que estés inactivo, pero también es que le pegan unos capotazos, claro, el toro va sufriendo. Capotazos, los decíamos en su día. Sí. Entonces Diego Ventura es el que ha obtenido el gran éxito, que es su 20ª Puerta Grande de Madrid, que yo creo que no tiene demasiado mérito, y que fue un regalo, la segunda oreja, la segunda tarde del gran presidente que va a pasar a la historia, llamado Pedro Fernández, que es un serrano, enemigo público número uno, como está demostrando tarde tras tarde. Al día siguiente ya lo mencionaremos. Sí, no nos podemos olvidar por fin de Lea Vicens, que bueno, pues al menos como no estuvo muy acertada y toreaba desde muy lejos, pues no dejó que sus caballos fueran corneados por los toros, que es otra de las, digamos, características de este tipo de espectáculo. En el caso de Diego Ventura, uno de los toros fue corneado 3 veces y a él le importó 3 pitos. Un caballo, porque, sí, porque, claro, con ese tipo de pitones, pues es imposible, ¿no? Que cale. Claro. En fin, esto es lo que pasó. Me gustó mucho en tu crónica que la llamases Amazona, aunque como hemos hecho una primera referencia al mundo griego en este caso, bueno, pues no van vestidas igual, punto y final. Bueno, luego tuvimos una novillada el día 19 de Fuente Imbro, que fue un poco decepcionante por la presentación. Fue muy protestada, aunque en definitiva los novillos de Fuente Imbro se dejaron torear. Pero es sorprendente porque los toros salieron mejor que los novillos, cuando suele ser al revés. Bien, aquí pues los novilleros, digamos, 3 novilleros diferentes. Pedro Luis, que me gustó mucho el año pasado y yo creo que está metido en consejos de sus, digamos, consejeros, y le están perdiendo a este chico porque tenía un toreo. Por un momento me has asustado, digo, no, de administración en la SEPI. No, vale. Este chico el año pasado toreó al natural de una manera extraordinaria en Madrid, de verdad, una cosa emocionante. Yo no había visto en mucho tiempo cómo arrastrando la muleta por la arena, y viéndole ahora es una caricatura. Mario Vilau, que hizo una presentación, digamos, digna, porque tuvo entereza, toreó un poquito a la moderna, pero la entereza, la verdad, que demostró que, bueno, puede, con esa actitud puede llegar. Y luego Julio Norte, bueno, porque se las sabe todas, ¿no? Y está, bueno, pues en esa línea de torero moderno. Está a punto de tomar la alternativa, ¿no? Sí, yo creo que es el padre de Julio Norte. Padre sí. ¿Os acordáis? Que yo recuerdo la corrida aquella creo que es la única que se ha lidiado en Madrid, la de Hubert Jonet. Pues los Miuras de Nimes. Sí, en efecto, más o menos así lo anunciaron. Estuvo Julio Norte en aquella, que fue una corrida durísima y muy complicada. Sí. Poca casta y muchísimo genio. Sí. Bueno, pues como se puede decir, tiene mucho sitio este torero y torea con mucha ventaja, pero bueno, muy ligando todas las suertes y todos los pases, y salió por la Puerta Grande. Le dan la alternativa ya mismo. Sí. Seguro, hay que hacer caja. Más al día siguiente fue el encierro de Saltillo, que fue muy interesante. A mí me gustó la corrida de Saltillo, aunque no fue completa porque hubo un remiendo.
de Coto de Fornillos. Sí, y bueno, pues fue muy variada y muy difícil. Y claro, ¿por qué no se quieren torear estos toros? Porque son toros que hacen pasarlo muy mal a los toreros. Pero si fue una corrida nobilísima. No te Quiero creas, decir, Ve- hombre, iban con todo, metían no, riñones y tal, pero tuvo sus bueno, complicaciones. Y miraban alguna vez a los toreros, porque el toro encastado, bueno, pues tonto no es, pero con la gran tampoco sorpresa tiraron de una mala Venegas, cornada. con la gran sorpresa de Juan Carlos Venegas, José Carlos, perdón, José Carlos, sí. que el año pasado no toreó ningún festejo y la verdad es que en su primer toro asombró a todo el mundo por la decisión y la entereza, la firmeza, ¿no? ¿Verdad? A que parecía muchísimo más toreado. Sí. Sí, señor. Y en el segundo, bueno, ya creo que a lo mejor ese esfuerzo le pesó y no estuvo muy acertado, posiblemente porque el no torear da esa, eh, ¿cómo se puede decir? Esa falta de soltura, ¿no? Eso es. Y Juan de Castilla, que fue un poco de nuevo, una decepción, aunque es un torero muy válido, al que Yo creo que no se ha recuperado de aquella cornada y fractura de la pierna de hace unos meses en América. Sí, Y fruto de ello es que anda un poco, bueno, pues sin la confianza necesaria para enfrentarse sobre todo a corridas como las que le apuntan sus hizo un gran esfuerzo, a apoderados. pesar de todo. Sí. Hizo un esfuerzo tremendo por estar bien, pero se ve que no, su cabeza no funciona. Y Y el luego, francés, y luego Juan Leal, pues que claro, con estos toros no pudo hacer su numerito. claro. Porque como eran toros que no admitían el toreo por detrás, ni por delante, ni por arriba, ni por abajo, y esas cosas que hace él, pues, Pues ya está. pues ni siquiera recibió la cornada de rigor, que es Bueno, pobre cuando- hombre. a la que nos tienen acostumbrados en las corridas normales. Este tipo de hierros. Bueno, fue una corrida muy interesante con toros de verdad. Y además, yo me fijé en un detalle. Entre el más chico y el más grande tan solo había 11 kilos de diferencia. Eso es presentar una corrida pareja en Madrid. Tengo aquí un dato No, muy no ciento y interesante. pico. 11 kilos. Tengo un dato interesante. 3 toros fueron aplaudidos en el arrastre. Sí, señor. Sí. Entonces, eso indica que el encierro tuvo mucho interés, Sí, seriedad y una belleza extraordinaria en las láminas y en las en cabezas. efecto. El sexto Eh, toro fue salieron un toro en extraordinario. tipo. Cinqueños, eran todos cinqueños. Sí, señor. Se dice que pudo ser una corrida que estaba preparada para Ceret, pero como es cierto que 2 se mataron, pues a lo mejor hubo que traer a algún otro. Bueno, pues paso al frente. Doña Rebeca, a usted Bueno, le toca a ver, voy hablar de las corridas desde el día 21 en adelante. Venga, vamos. De Saltillo al puerto de San Lorenzo. Venga, vivan las transiciones fáciles. Esto es fácil. Eh, a ver, la corrida del día 21 fueron toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto con 2 sobreros, uno de José Vázquez y otro del Freiso. Por fin salió el Freiso. Hombre, Madre menos mía, mal. Juli habrá respirado hondo. Joder, eso le ha ingresado ahí un dinerito a la cuenta, estupendo. ¿Qué decir de los toros? Bueno, pues un fracaso estrepitoso de los toros del puerto de San Lorenzo. Otro más. Perdona, es como las fotografías, perdonadme, porque luego hablaremos de ello, de los programas de este año. Bueno, La Calla, fotografía, la portada Pero qué del horror. programa era negra, absoluta, Sí. con unos picadores silueteados por abajo que apenas se veían, lo Horroroso. cual estaba ya augurando lo que iba a pasar. Se lleva el premio una de ellas, la de la mano. Esa bueno. mano, ¿Te ha gustado más que lo de los papeles volando y 3 piernas? La mano es un homenaje a Ramón Gómez de la Serna. A Ramón Gómez de la Sí, Serna, sí. esa O sea, famosa. es Esta que- es la mano, señor, la mano que sí, señala. la pero mano. era una mano como muy... La mano de Gómez de la Serna, que lo rodó en el retiro. Son tremendos. Bueno, a ver, los animales, bueno, salieron pues mansos, inválidos, sin fuerza. Vamos, en el punto ganadero no hay mucho más que decir. O sea, que cumplieron con lo que se esperaba. Hombre, de claro. Eso es. A Fieles ver, a sí mismos. Pero es que la terna también cumplió con lo que se esperaba. Lo que pasa es que tuvimos una sorpresa con Pablo Aguado. Y ahora os digo por qué. A ver, Manzanares, Puerto San Lorenzo Manzanares, gol en Hombre. las gaunas, menudo sorpresón en el Sí. cartel, ¿no? Manzanares, desganado, apático, totalmente desapegado ya no solo de la faena, sino de todo lo que lo rodea. De verdad, este chico urge que se plantee su futuro más inmediato. No, su futuro está en hacer caja. No, y la hace, y la debe hacer fenomenal. Creo que va a pero- matar 2 victorinos en Alicante, ¿no? Lo han anunciado con bombo y platillo. Ah, sí. Que Oye, pues a lo mejor se cae como le pasó al Juli con los Miura. Bueno, Puede siempre ser. hay una gastroenteritis oportuna. a ver, o un dolor de hombro o algo, Bueno, yo qué sí. sé. Juan Ortega. A ver, Juan Ortega
a ver cómo lo digo de una forma suave, o sea, me pareció un torero incapaz. Incapaz, o sea, no tuvo, esa tarde no mostró ninguna capacidad para hacer absolutamente nada. No le vale un tipo de toro, no le vale otro tipo de toro. Igual hay que plantearse también qué es lo que le vale a Juan Ortega, que yo de momento, de verdad, es el torero del extraño prestigio. Nunca lo he visto hacer absolutamente nada a Juan Ortega. Muy bonito, muy elegante, deja muy bien a las novias, lo que queráis, pero vamos, o sea, yo de verdad tengo muchas ganas de verlo porque me Bien encantaría. vestido, Va bien vestido, sí. no como otros. Bueno, Bueno, luego pero si quieres, no como Manzanares, por ejemplo, que lo viste su enemigo. O sea, sí. el muchacho, fíjate, cualquier cosa le puede quedar bien a esa criatura, pues va, que parece un merengue. Y luego ya para continuar, Pablo Aguado. Vamos a ver. 18 descabellos. No, 20. Los Yo es que a conté. los 18 dejé No, de no, contar. No, No, por es eso. que vamos O a sea, ver. No, conté, Hay fueron veces 20. Fue Fueron un que 20. ponen la bochorno. espada, pero hacen Pero así, así, mueven el así. brazo No, y, yo y eso es cuenta uno. como dos. No, ese es uno. Dio 20 descabellos, lo conté. Yo conté 19. Yo tengo contados 18, que son No, los no, ha puntitos llegado- estos ha que llegado- tengo Entre aquí. los 18 y los 20. Urge un sistema de, verdad, de verificación en las Total. ventas. Sí, señor. Porque tenemos AENOR. una Por AENOR, favor, por favor. pásense por las El- ventas. El Y récord lo de- tiene Emilio Oliva con 27. 27. Ahí estamos todos de acuerdo. Insuperable, eso es Pepe, insuperable. dale tiempo a Pablo Aguado, Sí, que igual sí. en su próxima comparecencia nos arrea 36. En Bueno. fin, otro que de la cueva sale. Menos mal que Ortega y Aguado eran el futuro de la fiesta. No digo nada más. Una Amén. tarde plomiza y tremendamente aburrida. El día 22 de mayo, y aquí igual tenemos un poco de polémica, pero eso está muy bien. El 22 de mayo se le dieron toros de Vitoriano del Río, muy bien presentados, con cierta flojera, algunos de ellos, se cayeron algunos de ellos, pero bueno, apareció. ¿Quién apareció? Pues el toro cantaor al que se le dio la vuelta al ruedo. Hago aquí, por favor, un paréntesis. No sé si es que el pañuelo azul quema entre las piernas del presidente, porque lo sacan con una facilidad pasmosa. Si era toro o no de vuelta al ruedo, bueno, ahora lo discutimos si queréis. Toros, pues muy toreables en general, los de Vitoriano del Pastueños. Río. O sea, muy ad hoc para la Incluso tauromaquia alguno moderna. un pelín más bollante. Sí, sí, sí. Fenomenal. Bueno, pues bien, fueron toros que podrían haber dado un gran espectáculo, pero cayeron en manos de Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Castella, al que se le fue cantaor, sobre todo a la hora de matar. Bueno, hizo una faena, pues, de un par de tandas de cierta calidad, pero luego muy previsible. En una cata Pero- ciegas, Es que siempre hace la Es misma que siempre faena. hace lo mismo. claro. es En una un señor cata muy ciegas, aburrido también. todos los aficionados podrían decir cómo va a ser la faena de Castella. Hombre, Sí, está sí, claro. o sea, si hacemos una encuesta, yo creo que por goleada. No, le ponemos un pañuelo a cualquier aficionado y que vaya relatando lo que va haciendo Castella. Sí. y De acierta. verdad, Lo que pasa es que luego también la sorpresa, el sainete que metió con la espada. Yo de verdad, o sea, no sé. Pero a Y cambio no te- luego se hizo y no te caricias y gustó- Sí, claro, carantoñas luego Claro. al toro. caricias al toro, ¿No pues te gustó luego el teatro? Claro. Hombre, Sí. vamos a ver, eso es un arte mayor. Artes Vamos a ver, escénicas. claro, artes tía. escénicas como el de la Eh, oficina. Claro, se empezó a besar que si la tierra, que si al toro, Sí, que sí, le o sea, faltó besar a los molineros o hermanos de Ben-Hur o yo qué sé. Bueno, ya en sabéis fin. que obras son amores. Entonces que hubiese matado al toro como lo tenía que haber matado Sí, y luego señor. menos besitos a las cosas raras. Y, Emil- y Rufo, que dicen que Madrid le tiene manía. Bueno, yo es que de Rufo no tengo ni una línea anotada. Pobre Pobrecito. No sé. Y eso que eh, en uno de los toros se fue a 5. no, Qué cosa a rara. ver, por favor, o sea, Qué no os metáis con sorpresa. el 5 que yo estoy en el 5. Hay mucho partidario de Rufo en el 5. Yo he tenido ¿Ves? algún que otro encuentro o desencuentro. No entiendo lo de Rufo, no entiendo esta cohorte de seguidores que tiene. Porque le lleva el hermano Vicente Ya, Zavala. pero la mitad de la gente no lo sabe. Ah, O sea, quiero decir que venga en un cartel como este de Vitoriano del Río, joder, con Castella, con Emilio Justo, con esos toros que son prácticamente garantía de triunfo y que no hagas absolutamente nada destacable en toda la tarde, me parece que también es para plantearse las cosas. Emilio de Justo, saludos con un aviso, silencio 2 avisos. Emilio de Justo simplemente no está. Se le pasó largo. Bueno, pero los 3 apoderados de ese día, Bueno. Sí. perdóname,
O sea, no se puede pedir más. No, no. Estaba La creme de la creme. La élite. la empresa, empezando por Víctor de la Serna. Claro. Bueno, se me ha olvidado el apellido central, que es Zavala. Bueno, Bueno, no es apellido, es el primer apellido. Eso es. Víctor Zavala. Pero no tiene nada que ver ni con el crítico ni con el gestor de la empresa. Por Dios, no vayan ustedes a creer que son hermanos. ni mucho menos. ¿Qué va? Conocidos. Continuando, Pepe ha comentado ya los rejones del día 23, me toca el día 24, que el día 24 se lidiaron toros de Alcurrucén, de una presentación desigual. Algunos mansearon en varas, algunos toros fueron bastante flojos, pero a mí fue una corrida que a mí me gustó. Me parece que era una corrida que pedía poder y que ninguno de los tres toreros se lo supo dar. Los actuantes, Jiménez Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Yo creo que fue la mejor corrida que ha dado Alcurrucén en los últimos 4 o A mí 5 me gustó años. mucho. Una corrida que tenía su aquel, tenía Claro. su presencia, Sí, tenía sí. su, Tenía era- su dificultad. intención, su dificultad. Pero yo no sé, y a priori era un corridón en Y- cuanto a los toreros. Quiero decir que vamos, todos era uno íbamos de los grandes pensando, carteles de San claro, Isidro. digo, Y tenemos aquí la renovación por fin del escalafón actual. ese es el problema. O sea, que después de ver esa corrida, dices, perdona, y estos también venían a renovar el escalafón. O sea, es que me da que vamos a tener Manzanares y compañía hasta el 2035, porque claro, estos no renuevan, vamos, ni al Papa de Roma. Ni el DNI. Vamos, Jiménez Fortes. Al Papa es muy difícil renovarle, ¿eh? Bueno, sí, sí. Pepe, Que hay mucho interés O sea, luego en el colegio cardinalicio. hombre, claro. Jiménez Fortes, sorprendentemente yo lo vi muy perfilero. Y es un... Llama la atención que un torero con tanto valor base su tauromaquia en torear de perfil. Eso es una contradicción máxima. Bueno, Bueno, pero pues ahí lo no tienes. obstante lo cual, a mi juicio también dio los 4 Sí. únicos naturales que se dieron en la tarde. Si algo hubo esa tarde, lo dio Fortes. Las Eso 4 es. cosas que Sí, hizo. pero cuatro. Pero muy por debajo de lo... 4. Y Sí, también sí. muy por debajo de lo que se esperaba de él. Por Sí, Que supuesto. sí. yo creo que estamos deseando verlo bien, haciendo una faena redonda en Madrid. Por supuesto. Y nos fuimos con una cara de idiotas tremenda. Mm. David de Miranda. Bueno, David de Miranda, igual, pues una cosa muy superficial, un toreo muy periférico, girando sobre sí mismo. O sea, no entiendo estos giros que hacen los toreros, o sea, no entiendo absolutamente nada. Y luego terminó matando también muy mal. Con un bajonazo, aún así, bueno, pues, oye, el chaval sacó Y su siendo orejita. además infiel a sí mismo. Total. Ujú. Sí, algo ha pasado con este Pero torero, es que ¿no? ninguno de los tres fue fiel a sí mismo esa tarde, porque llegamos al tercero, que es Víctor Hernández, y Víctor Hernández, que era un torero, o al menos yo lo considero así, fresco, muy ilusionante. Oye, perdona, ¿dónde está la frescura de ese chico? O sea, si le faltó subirse encima del toro, encimista, o sea, me pareció que está totalmente desdibujado. Yo no sé si el cambio de apoderado le ha venido bien o mal. Supongo que económicamente muy bien, pero me parece Habría que leer a Bergamín para saber que torear encima del toro no significa valor. No, claro que Bueno, no. yo te iba a citar a Andrés Amorós, que hizo la tauromaquia de Marcial Lalanda y que dice exactamente lo mismo. Era en verso. No, la verdad es que Marcial Lalanda supo imponerse ahí lidiando probablemente lo que hubiera escrito, pero bueno. Bueno, el En fin. problema es ese, o sea, ante una buena corrida, algo exigente de Alcurrucén, bueno, pues los espadas no estuvieron a la altura, bajo mi punto de vista. Y luego, para terminar mi parte, y ya le doy paso a Rafa, la del 26 de mayo, que fue una novillada de Conde de Mayalde, una novillada muy interesante, Sí, señor. con mucha movilidad, bollantita, los novillos repetían, sin demasiada mala intención, no eran novillos que fuesen alimañas, ni mucho menos, para una terna que también era bastante ilusionante. Emiliano Sornio, Pedro Montalvo y Julio Méndez. Julio Méndez salió por la puerta grande, todos Sí, sabemos cosas tiene la vida. que tiene estas cosas la vida, bueno, pues haciendo un toreo un poco pueblerino. Debió tomar ayer la alternativa, ¿no? En Mérida, me parece sí, que era, ¿no? sí, en sí, Cáceres, ayer, en Cáceres. Sí, la tomaba ayer. Sí, En eso Cáceres. Pedro Montalvo, que uno nos explica porque a Julio Méndez se le pueden achacar muchas cosas, pero fue un chico que vino como tienen que venir los novilleros a Madrid, con mucha ilusión, a partirse el Entregado, cuerpo. Venga, vale. Este chico, Pedro Montalvo, o sea, todavía no nos hemos enterado de cuándo entró y cuándo se fue. O sea, porque el pobrecillo es que pasó sin hacer ningún ruido.
Eso Es es. que creo que está relacionado con Sayalero y Vandrés. Este chico es de por ahí de Del Alto Tajo. Molina de Aragón, de Orea, esa zona, me sí. parece, Yo o que por ahí. está helado. Tiene frío. Sí, Y que ya no, sabes cómo es la zona, es que como la tuya, ¿eh? Claro, O que sea, el tío recibe un poco de la ayuda de esto de Sayalero y tal, y que son los que le han, digamos, propiciado venir a Madrid, como tantos otros, a ver ya que su camino no es ese y ahora ya pues ir a una gasolinera o a lo que O tenga. a lo sí, que bueno, sea, el Si tiene muchacho. estudios, que que yo se igual, lo Pero deseo. qué igual fenomenal. monta un restaurante en Peralejo de las Truchas. Oye, Oye, y bien, un pueblo bien bonito, además. Ya lo creo. o le vemos en la Audiencia Nacional de magistrado. Que, También. Oye, Y luego yo quiero destacar a Emiliano Osornio, que sin duda, bueno, en su primer toro estuvo, su primer novillo, perdón, estuvo un poco ausente, como Gris. asustado. Mm. Pero luego en el segundo, pues para mí lo más destacable de la tarde en cuanto a toreo lo dio Osornio. pues sin lugar a dudas. Me parece Estamos, que es un tipo sí, que tiene mucha sí. clase, Aquí se ve que la influencia de Curro Vázquez Claro. Sí. porque Pues- dio un trincherazo que nos Bueno, recordó. bueno. Y toreó Sí. al natural, Y de toreó frente, muy bien echando al la muleta natural. por delante, llevándoselo atrás. Ahora bien, claro, los tendidos, oye, son soberanos, le pidieron la oreja al otro muchacho y el presidente sacó también el segundo pañuelo enseguida. Y así son las cosas y medio así se las hemos contado. Que vengas de novillero y bueno, con esa calidad que demostró en el segundo y que al final lo que deja son esas miguitas, ¿sabes? Es que Claro. con esas miguitas se hace muy poco camino al andar. ¿sabes? Ya, Es bueno, decir, habrá que A verlo lo mejor más. en México esto tiene más eco, ¿eh? Pero bueno, Creo en que ha fin, tenido repercusión. sí. ¿Sí? Y en la plaza no, porque fue muy al final de la faena. También el público no. Sí, Bueno, no, la no verdad entró. que la calidad de ese trincherazo y de 2 o 3 naturales que dio sensacionales Sí. y No, muy maravillosos, bien o encajado, sea. muy bien puesto y bueno, pues ahí deja, que además estamos ansiosos porque salga un mexicano de verdad Claro. que mande en esto. Bueno, pues a mí me toca este tramo final de estos días de la Feria de San Isidro, con dos corridas muy interesantes y otras dos auténticamente lamentables. Pero bueno, de todo habrá en la Viña del Señor. El día 27 de mayo se le dio una corrida de Pedraza de Yeltes, interesantísima, bien presentados, grandes, de mucho esqueleto. En fin, una corrida de toros. Desde el punto de vista de la presentación no se pudieron poner pegas. Es verdad que sacaron más bien, bueno, pues mansedumbre que bravura, excepto uno. Es verdad también que hubo alguno que sacó más genio que casta, pero fue una corrida que se movió, que dio espectáculo y que exigía el carnet de profesional. Y ahí estuvieron tres chicos ninguneados absolutamente por la prensa del movimiento, pero que, oye, dieron la cara ante una corrida verdaderamente seria y profunda. Isaac Fonseca, el mexicano, que no avanza como matador de toros, pero hay que reconocerle el mérito indiscutible de apuntarse a estas y de solventar los problemas que le van sacando. Le tocó el año pasado Brigadier El Brigadier Sí. y le cortó una orejita, creo Pero recordar. Es que el año pasado toreó un Claro, festejo. estuvo- El único. Sí, el después único. de Y me temo Brigadier, que este nada. año Ah, le Eso va es, a pasar tres eso es cuartas muy partes mísero lo de mismo. cómo funciona el sistema taurino. Vergonzoso. Absolutamente Sí, vergonzoso. Es que ya lo creo. no te dejan vivir. Quiero decir Claro. que ese toro, es verdad que Le la de dos castigaron a orejas este era chico. Era de Claro. triunfo grande Sí, y tal, pero Bueno, pero se vio porque él sí, lo lució. sí, claro, sí, en efecto. tienes razón. Bueno, pues le ha tocado otros Otro, dos y la sí. verdad es que estuvo dignísimo, igual que sus compañeros, José Fernando Molina y Jarocho. Jarocho estuvo valentísimo frente a un tercero verdaderamente complicado, de los toros que además se revuelven, buscaban, en fin. Y el hombre, la verdad es que hizo todo el esfuerzo y merece Sí. mejor y mucha Yo el año recompensa. pasado a Jarocho le vi de las 6 que toreó, le vi 3. Vi una en Roa, vi otra en Santander y la de Madrid de Feria de Otoño. Y siempre me pareció que iba como en caída, en picado. Y la impresión del otro día en Madrid es que viene metido en el ataúd y viene a que te claven los clavos. Y ahí cogió y le metió una patada a la tapa del ataúd y dijo, eso nada, aquí Nada, estoy yo y quiero aquí, ser toro". pues Y la faena que le hizo a su primero de poder a poder, valentísima, sí, señor. que pudo más el toro que él, pero ese arrojo, esas ganas de no dejar que se le pase la ocasión, tal, me pareció digno de tal. Y en la segunda faena, salir sin probaturas con la mano izquierda y engancharle al natural al toro fue muy emocionante. Y la verdad que fue una gran alegría porque es un torero que tiene alma.
¿Os acordáis además que hubo un grandísimo quite de Raúl Ruiz en Sí. esa Sí. tarde? Mm. Oportunísimo, después de la acogida que sufrió tan grave. Bueno, en fin, una cosa también digna de reseñar, porque también los de plata a veces han estado muy bien, ayer sin ir más lejos. Después tuvimos que soportar, y lo digo con pleno conocimiento de causa, la corrida de la prensa del 28 de mayo, con la presencia de Su Majestad el rey Felipe VI. Por cierto, al pobre mexicano Bruno Aloy, no sé si la Sheinbaum le va a volver a dejar pasar la frontera porque brindó su primero a Su Majestad el Rey de España. En fin, tal como están las cosas en la política, pues no sé, o igual tiene que contratar a media docena de guardaespaldas, pero bueno, frente a ella, esta corrida de la prensa fue de Juan Pedro Domecq, una nueva Juan Pedrada. Los toros estuvieron correctamente presentados, es cierto, ahí no hay que poner ni un pero sí es cierto también, bueno, que el comportamiento pues fue el típico y esperable en las ganaderías que se han dirigido siempre hacia la toreabilidad. Una compañera mía de abono, la tengo justo detrás, es mujer de registrador, pero a pesar de serlo, pues está detrás mío, ¿qué le vamos a hacer? Es una mujer muy simpática. Me preguntó, ¿y qué le digo yo a doña Teresa Morenés, que es muy amiga y tal? Y le digo, mira, dile solo flojo, noble y toreable. Y ya con eso, punto final. Bueno, Bueno, aquello fue no, le podría decir que es el toro artista. sí, Claro. bueno, un conjunto Fabricado de, para de eso. reses específicamente diseñadas para aquello, vamos. Yo les llamé Terian. Sí, sí, Es que eran los en Terian. efecto. Era una corrida de 6 Terian. Tenían más rasgos humanos que muchos humanos que yo conozco. Bueno, pues nada, frente a ella estuvieron Diego Urdiales, que salió por la puerta grande, Roca Rey, que cortó una orejita, y Bruno Aloy, del que nadie se enteró que pasó por allí, Sí. excepto por el brindis a Su Majestad. Punto final. Diego Urdiales no fue fiel a sí mismo, optó, en vez de torear como le ha encumbrado en Madrid esa forma clásica de torear, pues por el toreo moderno, de series en plan Noria, de echar el pasito atrás y tal. Sí es cierto que de vez en cuando le salía la vena y nos dejaba por ahí, pues eso, algún natural verdaderamente profundo, pero escasísimos frente a toda su labor, orejita y oreja. Roca Rey, pues anduvo, yo creo que bastante perdido. Es cierto que a Roca Rey se le espera en Madrid con especial cariño, y fruto de eso, entiéndanme la ironía, bueno, pues lógicamente cuando se le ve descolocado o dar, yo qué sé, ese conjunto de espaldinas, arrucinas, pedresinas, bernardinas y otras inas que lo único que hacen es destrozar el concepto clásico del toreo, bueno, pues la gente lo tiene muy en cuenta, pero es que ni con esas consiguió conectar y tan solo Es que eso cortó es una de las esa cosas que hay que triste oreja. Una de las cosas que hay que agradecerle a Pedraza, por ejemplo, es que allí no hay INA que valga. ¿Verdad? Claro, es ¿En la de Saltillo hubo alguna no INA? hay INAs. Ni Tampoco. una. Las INAs Punto. desaparecen cuando sale Claro. el toro. ¿Y ayer hubo alguna INA? No hubo INA. ¿A que no hubo Las- pases por la espalda desde los medios ni cosas de No, estas? no. Nada, no. Había toros que torear. Bueno, corrida perfectamente olvidable, por otro lado, pese a que Urdiales también está colocado allí para ser triunfador de Dios sabe qué. El 29 de mayo vimos otra de las corridas supuestamente triunfales de esta feria de San Isidro, con toros de Garcigrande, que bueno, que después no fueron tantos de Garcigrande. Joder. Salieron 7 y 2 más de Torre Alta. Esto es, se echaron para atrás 3 de los anunciados a priori de Garcigrande, 2 de los titulares y el primer sobrero, que era de Garcigrande. Era el zambombo. El zambombo de 715 Sí. kilos. Hay gente que dice que es la primera vez en su vida que ve un toro con el 7 por delante. Bueno, pues probablemente haya ido poco a los toros porque yo me acuerdo de Sí. algunos más. Pero bueno, eran Pero otros tiempos y vamos todos a dejarlo ahí. estábamos ansiosos de ¿eh? que le Sí, tocase a... pero después era como, es que no me acuerdo exactamente del nombre, el cuento de Disney del alce enano, Morris el alce enano, Morris el alce enano. que se montaba encima de uno muy grandón con 2 platanitos que no tenía Sí, cuernos. sí, Pues sí. este era el amigo El amigo. grandón de los platanitos. Y vamos a dejarlo ahí porque la cosa no da muchísimo más de sí. Lo de Garcigrande fue penoso, pero hombre, también lo de Torre Alta
estuvo a la altura, con lo Sí, cual joder. empate. Empate. Punto. Yo creo que ahí tanto uno como otro, a tanto monta tanto Isabel como Fernando, pues ninguna de las dos ganaderías nos dejó nada. Yo iba con muchísima ilusión por ver a Morenito de Aranda, que era el torero que me atraía en el cartel, porque a Alejandro Talavante sabíamos lo que iba a hacer, al final resultó que cortó una oreja, y Pablo Aguado por ver si Bueno, repetía la faena de verdad. de la devolución del toro después de los 20 descabellos, pero no, Yo no estuvo breve. conozco a nadie en el que el apellido defina tan bien al personaje como Pablo Aguado. Sí, De verdad, o te sea, refieres al vino. me parece... Muy aguado. Pues sí, en efecto. Bueno, Talavante hizo un poquito más de lo mismo del otro día. En fin, la gente conectó enseguida con él. Yo creo que Hay que darle un premio. don Simón Casas, que es su apoderado, Es evidentemente. urgente darle el premio de encantado de haberme conocido. Eso es. Porque vamos, Arrastró un poquito los pies, como es habitual. Empezó imitando a Roca, porque él claro, siempre imita. sí, Su eso inicio es. de la faena era el mismo que hizo Roca el día antes. El día anterior. Él siempre tiene sus cosas camaleónicas. porque Y él bueno, vive pues de nada, la gente se lo premió porque, repito, yo creo que don Simón Casas para estas corridas coloca entradas regaladas estratégicamente en distintos lugares y así sale la cosa. luego Estupendo. estamos en una situación Y en la que después, perdona, los banderilleros desde los burladeros, ya no es que antes como Radio Macuto dieran órdenes en bajito, sino que ahora sueltan unos bien que nos dejan sordos a todos. Sí, sí. Por Sí. cierto, especialista Emilio de Justo en gritarle a los toros. Por Por Dios, favor, qué que los va a berrea. dejar sordos. Bueno. La berrea de Emilio de Justo es Sí, digna de, pero bueno. pero de Bueno, llevarla puedo al Teatro apuntar Real que o algún puedes. sitio. como estoy este año muy abajo, en el sexto toro me fijé lo que hizo Talavante, porque claro, después de su gran actuación se dedicó a estar dando besos a todo el mundo en el callejón, fumando, que le pasaba el mozo de espada, le pasaba ya el cigarro encendido, y en ningún momento miró al ruedo, Ah, fenomenal. mientras bien. toreaba su compañero Aguado. Bueno, Esto, la verdad es que da a entender de la peligrosidad a la que se enfrentan hoy día los matadores de están toros. pendientes de cualquier posible suceso, desde luego. Mejor que dé besos a la gente que no a la arena. Pero bueno, en fin, la arena es bastante peligrosa desde el punto de vista bacteriológico, sobre todo la de las ventas. Vamos a dejarlo ahí. Bien, es que luego salen los mansos y hacen esas cosas que suelen hacer los mansos, aparte de recoger a los toros devueltos. Bueno, Pero está bueno, muy en bien fin, el hijo de Florito. ¿eh? Está superando Oye, al padre. la verdad es que sí. La verdad es que cuando salen los mansos, como en esta corrida, Se ve que vimos estudiar 3 veces, sirve para algo ¿eh? porque Cocho, ha ahí se aprendido nota. muy bien. Yo, que tengo una hija ingeniera aeronáutica, le voy a recomendar que deje aquello, que abandone a esa y que por favor se dedique a lo que se tiene que dedicar, criar bueyes. Yo animo a mi Eh, hijo, que también lo es, a eso. Digo, olvídate de los aviones, bueyes, Claro. bueyes. Eso es. Es mucho menos peligroso, además. Bueno, en fin, quede ahí la cosa. Por fin llegamos a la de ayer, que yo creo que es el gran éxito y de eso todavía seguimos algunos eufóricos. Salió una corrida de toros, y nunca mejor dicho, corrida de toros de Adolfo Martín, que por fin, después de varios años, volvió a recuperar los lauros y los laureles que había perdido en sus últimas comparecencias. Si hace años llevaba pues una mala trayectoria, ayer desde luego volvió de nuevo por sus fueros y vimos una corrida interesante, encastada, no siempre brava, es cierto, no lo fue. Hubo alguno que sí cumplió en el caballo, pero en general, bueno, pues se dejaron más pegar que salir sueltos, pero es cierto que podía haber sido un poquito más brava, pero luego sacó casta, algunos sacaron complicaciones, allí había que ponerse a torear de verdad y aguantar las embestidas. Antonio Ferrera, como saben, bueno, pues cortó una oreja al cuarto y otro al sexto de la tarde, porque había resultado cogido su compañero Paco Ureña en el tercero. Pese a todo, Paco Ureña, que había... fue en el tercer muletazo, Sí, además del inicio de ese tercero, cuando le cogió y le infirió esa coronada de 2 trayectorias de 20 y 10 centímetros y hizo la hombría y la machada de quedarse a intentarlo por todos los medios. Sin hacer aspavientos. Sin Lo hacer hizo de verdad. aspavientos, de verdad, jugándosela otra vez porque el toro se le coló un par de veces y visto que no podía, porque además no podía casi ni andar, bueno, pues optó por pegarle una estocada e irse por su propio pie a la enfermería. ¡Ole los héroes! ¿Eh? Sí, señor. Como debe ser.
Después estuvo por ahí también Manuel Escribano, que volvió a ese toreo que últimamente practica de mucho en paralelo y de vez en cuando intentar colocarse a base de perder 7 u 8 pasos entre cada lance, que es una cosa A los que les verdaderamente guste cansina. la estadística, este hombre debe ser el que más veces se ha puesto a porta gallola en la Bueno, historia pero del si no es toreo. gallo- De eso quería yo hablar. ¿Pero qué porta gallola? Si está, Gallola de está a chiquero. 20 metros de los chiqueros, si está Claro. a media gallola, o Pero llámalo vamos a no ver, sé cómo. en Está una en plaza si está en los medios. Sí, señor José Ramón, en una plaza de 40 metros de diámetro, Claro. que es lo habitual, Mira, está más allá de los medios. En Aranjuez, sin ir más lejos. Eso es. Se sale de los medios. Buah, tremendo. Y Antonio Ferrera, es cierto que en el primero, bueno, pues no hizo gran cosa, el toro pero, tenía pero miga. el toro era muy complicado. Él lo metió muy bien en el capote, las cosas como son, y después lo intentó colocándose en su sitio. Se le vio la eh, experiencia en el primero. Sí, señor. Sí. Y A mí el toro me gustó de todas estuvo formas. dignísimo en ese toro. Pero en el cuarto estuvo soberbio, Buah, porque estuvo- fue el toro noble y boyante de la corrida. Ojo, que Sin había ser que tonto, llevar sí, toreado, sí. no era la babosa, no era el tonto, pero él estuvo francamente bien, colocado, toreando desde el principio hasta el final, hasta la espalda, en redondo, con una y otra mano. Cuando vio que la mano se le complicaba, porque el tono no era tonto, cambió de mano y se puso a torear sin espada al natural con la derecha. Esto es, tiró el palito. ¿Para A qué mí eso no sirve? me gusta. A mí A me mí no me parece gusta, pero algo que hay que caray, prescindir. dio serie y media Bueno, sensacional. Pero es que estuvo sensacional. Ya a Sí, mí tampoco muy me bien. gusta, pero Estuvo muy sensacional. bien, es verdad. Y- Pero, Enganchó al toro muy bien. le pero llegó lo por- ya están está. imitando ¿Eh? ya demasiado el resto Sí, de matadores. Pero no fueron luquesinas, Claro. que te pasas el toro No. por ahí delante. No, no, estas fueron de delante para atrás y llevándoselo a la espalda, toreado. Pero pueden intentar imitarlo el resto de los matadores. Pero vamos a ver, si algo tiene Ferrera es que es un tipo de una originalidad pasmosa, de una personalidad, este señor. Sí, señor. O sea, Y después entró a matar de forma heterodoxa. Bueno, Bueno, a mí me encantó. Fantástico. Bien. A mí me encantó, Ah, me lo pasé fenomenal. Pero atiendan ustedes la cuestión. Es decir, cuando tú te muestras a 20 metros de distancia del toro y vas andando hacia él con la muleta sobre el hombro, lo que ve el toro es a un señor moverse con un Hombre, trapo claro. en el hombro. Pero no ve la muleta, lo que ve es al señor moverse, por lo tanto tiene su mérito, está viéndolo, sabe cuál va a ser su objetivo. Y si después el torero es capaz de transformar aquello en un pase de pecho y dejarle la estocada por arriba, prácticamente, pues la verdad es que fue una oreja muy meritoria la que cortó al cuarto. Y en el sexto vino la explosión de heterodoxia absoluta de la que podríamos estar hablando, como hicimos ayer, 2 o 3 horas después de la corrida, porque lo estuvimos haciendo alguno de nosotros. Vale, bueno, pues ya saben que, bueno, recibió con el capote, con ese capote azul que tiene 3 además. Iguales, ha dejado, repito, sin cortinas a la abuela, pobrecilla. Es horroroso. sí. Pero es de seda. Sí, pero sí, es de sí, seda, es de seda. las cosas como son. Y es cierto también que, bueno, de repente le dio el flash porque quería hacer, digamos, la lidia integral, fue a desmontar al picador de turno, que era el de Ureña, por cierto, encantado de haberle conocido, se bajó del caballo rápidamente, ayudó empujándole por las partes no tan nobles a Ferrera a que se montase al caballo y Ferrera dio una auténtica lección de monta, de jineta, sin necesidad de espuelas, sin gregoriana, de citar al toro, de hacerle trotar. Hemos descubierto que los quigarcesaurios trotan. Para horror y espanto de los mozos que pegaban en la barrera con las varas quejándose de aquello. Bueno, fue todo un espectáculo. Encima citó al toro. Es verdad que en la segunda ocasión marró, que eso es posible y a todos les sucede, incluso a los más grandes picadores de la historia, pero puso 2 buenas varas más o menos arriba en las que no apretó mucho porque quería dejarse el toro vivo, porque quería después banderillear y matar. No le dejaron banderillear porque la inutilidad de don Pedro Fernández Serrano, por una parte, y del genial Magritas, que Magritas, no, perdón, Madriles. Madriles, madre mía, me he ido yo de banderillero Ha sido y le he aumentado de categoría. Y de siglo. Y perdona, pero además le ha aumentado de categoría como 10 niveles, o sea, una cosa tremenda. No, don Pedro Herranz Martín, Madriles, en fin,
pues se armaron un taco. Mm. No sabemos si sacó o no el pañuelo, en la televisión no se ve, los comentaristas de televisión tampoco lo han dicho, porque me he visto la corrida en diferido por ver si el detalle salía a colación. Nada, tampoco ellos lo vieron, no lo vieron los timbaleros y clarineros, no lo vio absolutamente nadie, pero parece ser que sí, parece ser que previamente había pedido permiso para montar a caballo el diestro pacense, bueno, Ibicenco, pero Y Vicente trasladado a Badajoz, y donde, por cierto, bueno, hay una famosa anécdota, ya sabéis, no fue en Badajoz, sino en otra localidad extremeña, con relación a un puente de la que no vamos a hablar. Pero las cosas, bueno, pues sucedieron como sucedieron. El presidente se armó un taco, volvió a salir un caballo montado ahora por el picador de turno, le dio otro puyazo, allí no se sabía exactamente nada, gesticulaban desde el palco. Yo creo que el presidente dio más conferencias telefónicas que probablemente mi abuela desde el pueblo en los años 50. Y la verdad es que, bueno, pues Era todo, aquello fue un caos era absoluto. era un sainete porque en el palco la veterinaria, Estaba que no iba con estática. ella, parecía la esfinge de Sí. exactamente. absolutamente quieta, Pero paralizada, mirando como sin, diciendo, Dios mío, la sin que me va a pestañear, caer. diciendo que Claro. esto me toca de lado. Yo miraba Pues al palco y la sensación que me daba es que ahí nadie sabía lo que había que hacer. Doña María José Gutiérrez nadie. es inocente Es de todo lo que inocente. se le pueda achacar. Ahora, los otros dos, de verdad que se dediquen a presidir en Villanueva del Trabuco o donde quieran, porque esto es auténticamente lamentable. El caso es que, bueno, transcurrió todo aquello, no se cambió el tercio, Ferrera ordenó al picador que se retirara, salieron las cuadrillas a banderillear, por cierto, los dos banderilleros de la cuadrilla de Ureña, sin embargo, lidió a Ángel Otero, que estuvo soberbio en un Maravilloso. tercer par de banderillas. en el cuarto toro, pero sensacional el par de la feria, a mi juicio, hasta el Decía ayer momento. un amigo que los 25 mejores pares de banderillas que se han puesto en San Isidro los ha puesto Iván. Iván. Sí. Pues mira, ayer Y lo ha- superó. No, y ha puesto del 22 al 25. Digo, perdón, del 2 al 25. Bien, Y bien. el 1 lo El puso uno, Otero ayer. Ángel Otero, Fue sensacional. impresionante. Bueno, el caso es que después de banderilleado y después del lío y del cabreo que tenía don Usía para con el lidiador que estaba en el ruedo, hizo una faenita más bien superficial frente a un toro al que se le podían haber hecho otras cosas, puso al toro en los medios, él se fue a la barrera, fue andando otra vez hacia él, como dirigiéndose para matarlo y tal, con otra vez la muleta en el hombro, y lo citó, le dio un pinchazo bajo, lo volvió a intentar, le dejó una prácticamente media atravesada, contraria, delantera y perpendicular, y si hay algún otro defecto, por favor, pues me lo dicen, porque seguro que también lo tuvo. Y el presidente, visto que la gente estaba enfervorecida ya, pues no tuvo la valentía de aguantarse y de me has hecho esto, pues ahora te vas a enterar, como hemos visto a tantos presidentes a lo largo de la historia, y cobardemente le concedió la oreja que el público pedía. Sensacional. Sensacional la actuación. Espero que no nos represente mucho en conflictos bélicos este señor, porque no espero mucho de su posición dos en cuestiones, torno a Rafa. aquello. Una, que nos dimos cuenta que los caballos se mueven. Trotan. Esto es histórico. Sí, señor. Esto ha quedado queda en la historia para siempre, y a partir de ahora habría que exigir a los picadores que se muevan. Porque vamos, esa manera de que parecen armarios, y de lo que hizo Ferrea fue, vamos, algo Pura maravilloso. heterodoxia. Parecía bien, sí, sí. rejoneador francés, ¿cómo se llama? Tan maravilloso, el de 3 puyazos. El bonillón. No, bueno. Reavi. El Reavi, Reavi, es Pero Gabén no, Reavi. Picador. Recordó a Reavi. Picador, Vale, sí. Reavi. Gabén Reavi. Esto, picador, perdón, Sí, picador. sí. Y luego, creo que... Se te ha ido a la querencia, ¿eh? Sí. Luego creo que Ángel Otero picó a Escribano, porque Escribano en su quinto toro quiso de verdad banderillear y claro, quedó muy por debajo. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, Escribano lo intenta como puede. Mientras nosotros veíamos todo este espectáculo y salíamos encantados por distintas razones, bueno, y los gritos de fuera al palco unánimes de toda la plaza, eso sí, unanimidad en el grito y absoluta diversidad por los motivos que lo justificaban, uno porque aquello era un desastre, otro porque no querían ver picar a Ferrera, otros porque les molestaba yo que sé qué, otros por el vecino, otros porque se dejaron llevar, en fin, de todo hubo en aquello. Bueno, pues a ver si toma buena nota el presidente y sale fuera del palco. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? En Aranjuez veían un corridón de toros, de Núñez del Cubillo, para ni más ni menos que Morante de la Puebla, que habría cartel, Una por pregunta cierto, Roca tonta. Rey y Pablo Aguado. ¿Qué hubiera Eh, pasado si en vez de ser Ferrera hubiera sido Morante el que se hubiera subido al caballo? Ovaciones. Homérico. En efecto. Pero claro, con El otro tipo de ¿verdad? toro, ¿no? Tal John vez. Ford en El hombre tranquilo, Homérico. Homérico. Bueno, yo creo que Ferrera le ha dado una idea a Morante para cuando vuelva a Madrid. No va a volver. ¿No? No creo que tenga huevos. No sé, yo no Si creo acaso el 12 de tampoco. octubre a otro festival. Claro, Pero yo creo que venir como torero este año por lo menos no, seguro. ¿No? Bueno, Pero tiene bueno, que... veremos. Bueno, yo creo que no. queda ahí la cosa. bien. El caso es que este Como- corridón que quedó como- absolutamente eclipsado por el gran Antonio Ferrera, que opacó por completo todo lo que pudo suceder a Allende la M30. Pero sobre eso te voy a decir, volviendo a la corrida de la prensa, que la corrida de la prensa fue pues tal como está la prensa, pues exactamente Eso así sí. fue la corrida, fue un reflejo de cómo está la prensa. Y entonces la prensa seria, la señora Rosario del ABC, el señor Vicente del Mundo, pues claro, habiendo en Madrid toros y habiendo Adolfo II, ellos ¿dónde se fueron? Pues a la charlotada de Aranjuez. Claro. Y ese es el retrato, digamos, que completa cómo está la prensa, en el sentido de que... Yo siempre, perdona, cuando oigo esto, como va a venir el Papa León XIV a España dentro de unos días, siempre me acuerdo de los 3 enemigos del alma. Punto. Ya está. Pasemos a nuestro Pasemos a siguiente lo sección, siguiente. antes de que esto termine de desmadrarse. Café de Fornos. Bueno, pues aquí queríamos abordar en esta parte dogmática, por decirlo de alguna manera, o bueno, de aprendizaje un poquito de todo, una cuestión ampliamente debatida, si se debe o no torear con el pico. Y es una cuestión que muchas veces no se tiene en consideración, pues depende. Desde las tauromaquias clásicas ya se hablaba de que el pico era un recurso frente a determinado tipo de toros y por lo tanto no existe una prohibición absoluta en rigor de que no se pueda hacer. Otra cosa es que se utilice el pico, para otras cosas que no es traerse el toro toreado, sino despedirlo hacia las afueras. Y como de todo ello se ha preparado, iba a decir un dossier, pero estoy viendo que está manejando un libro como de 300 páginas, don José Campos No, Cañizares, Estaba pues buscando un saber... dato que ha aparecido estos días en los programas, porque el programa tiene mucho interés por dentro, por las Sí. fotografías de Botán. Ah, ¿no te gustan entonces las fotografías No. de las portadas? No, pero aparece, El chico que debe ser vasco, Azti Arambarri, es algo así como Roble del Valle Nuevo, una cosa así traducido al Bien. castellano. Bien, el No día, queda poético. no sé qué día Como muy vino élfico. en el interior el dato de que el 27 de mayo de 1970 José Fuentes Hombre, fue José recriminado Fuentes. por torear con el pico. Entonces se acercó Sí, a, cortó la... Y cortó. Y se con acercó a unas la barrera tijeras, y sacó unas tijeras y cortó la muleta. Vamos a ver, Y después siguió toreando igual. vamos a ver. No, metió más pico. Metió más pico Y a partir de ese toreó, momento. aquel día toreó, Sí, sí. creo que con Andrés Vázquez y Sí. Julián García. Toros de El Torero. Los toros de Salvador Domecq, sí, El Torero. Sí, el torero. Y bueno, pues es un dato histórico que aparece ahí en los programas, que a Eso veces es. nos dan esa De todos modos, pista. venir con el mozo de espadas y unas tijeras está como predestinado. Muy buen torero José Fuentes, de muchísima clase. Es que se le hostigaba mucho con lo Sí, del sí. pico. Y yo que creo toreaba ya con, venía con mucho temple, con mucho pico, pero Mira, era un torero de con los- una clase. De los toreros de clase yo me acuerdo de dos que llegaron a ese nivel, entiéndeme, José Fuentes y Manolo Cortés. Me Ah, joder. encantaban los dos.
Pero es cierto que, repito, volviendo al tema del pico, Acordaros de la propaganda claro, que tenía José Fuentes. que lo llevaba Linares, el Pipo. Linares nos lo quitó, Linares nos lo devuelve. Eso es, en efecto. Tiene un dato también en su trayectoria interesante. Fue el único torero que salió por la Puerta Grande en 1981, Toma ya, en la última corrida del señor. año. Ah, fíjate. O sea, ese año hubiera Pues, sido el único en la historia sin triunfalismo. pero, Pues es que no, pero es que ese año no estaba Talavante, creo que no había ni nacido. posiblemente, Si claro. no, ya habría salido Claro, por lo menos seguro. 2 o 3. No, sí, hombre, Bueno. nos dio muchísimas buenas tardes. Co- La verdad es sí. que el pico, pues Co- es un tema ¿Cómo muy definirías controvertido. Oye, torear con el pico? y de Manolo Cortés un día hacemos un monográfico, porque vaya Oh. pedazo de torero. Ya lo creo que sí. A ver, José Ramón, ¿cómo definirías torear con el pico? Yo no soy hombre de definiciones, pero Bueno, como la muleta la puedes poner recta, planchada, o la puedes poner inclinándola, girándola, para que el toro vea ese pico de la muleta y sea por ahí hacia donde se dirija, y desde ahí dirigir la embestida por fuera, alejado del cuerpo del torero y correteando, que creo que es lo que más gusta ahora. sí, Sí. hay una cosa toro muy curiosa en corretee. los chicos jóvenes, y es que aparte de que se quedan muy sorprendidos por eso de cargar la suerte, que bueno, yo creo que la gran mayoría de los aficionados, no solamente los jóvenes, ellos lo de torear con el pico como que lo ven como un misterio, ¿no? O sea que Es que es algo que se ve con los ojos, no es sí, ninguna pues les cuesta, rocería. les cuesta. No obstante, en defensa de todo ello, he de decir que algún torero ha abusado del pico, pero para traerse el toro hacia adentro. Y en ese caso tiene más mérito, porque la superficie que se le presenta a los ojos del toro Mm. es menor que si lo presentas la muleta planchada, o lo llevas en la panza de la muleta, que es como lo Sí, Yo llaman. creo, como pero- decía Rafael, que como recurso, un Sí, toro Claro, complicado, que se complicado, ciñe, que pues gana terreno. evidentemente, claro, tienes que echar mano de recursos. Pero es que al toro que se le aplica normalmente es al toro boyante, Claro, al que se viene, que es justamente al que habría que intentar. lo despides para afuera y así el siguiente lance ya estabas situado tú en el costillar o en la oreja del toro para poderlo ligar. Mm, Y encima va muchísimo menos obligado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que es algo tan de ventaja y tan fuera de, digamos, de la estética. Otra cosa igual que es el codilleo, que es una cosa que ahora mismo nadie echa cuentas de ella. Pero fíjate, con el codilleo hemos visto grandes toreros con una enorme personalidad. Y Curro Díaz, que hasta cierto punto también es un Sí. torero codillero, pues Y- nos encanta. Y de Linares. Y de Linares, además, como José Fuentes, en efecto, Sí. y más de otros. Bueno, y el Viti, Y Palomo. Bueno, perdón, no, pero perdón. Su santidad, su majestad, majestad. el Viti, Santiago que Martín el decían que era Viti, por una lesión. ¿Es verdad eso? codilleaba en efecto porque se partió un brazo, en efecto. Y entonces tenía una cierta limitación en el movimiento y eso Ah. le hacía codillear. Mm, Pero no mandaba los toros para allá, Claro. sino que se los traía para acá, que es bien distinto. Hoy puede ser Manzanares, ¿no? El número uno en esto de torear con el pico. Uf, Tal muchos- vez. hay No, muchos, ¿eh? no, O eso sea, yo creo que la inmensa eso mayoría... es un tsunami. Claro, Ya, pero en Si es que ese yo creo que tsunami hay creo que que en rebuscar. en las escuelas lo que les enseñan Pero es vamos eso. a el ver. pico. me vais a perdonar con perdón, pero claro, perdonar con perdón es una redundancia. ¿Cuántas veces estamos viendo en los últimos días, incluso en alguna acogida, como la parte más próxima al diestro de la muleta está por detrás de su cadera y se le está metiendo el pico? Perdone usted, si el toro es tonto, pues probablemente siga el pico y ya está. Pero como tenga un poquito de casta, se te lleva por delante como ha sucedido. Sí. Eso es. Punto Sí. y final. ¿Por qué? Porque lo que ve es una masa completa donde el diestro está mucho más expuesto que evidentemente la superficie de la muleta. Y entonces va a por el bulto. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, Yo creo que, resumiendo un poco esto, mm, hay como una forma canónica, que ideal, que podemos tener cualquiera de nosotros sobre lo que es la faena ideal o sobre lo que es tal. Pero luego viene el toro y todo lo descompone. Es decir, que lo mismo que los toros admiten que un tío en un ataque de locura se suba encima del caballo como ayer en esa demencia que le entró a Ferrera y luego salga corriendo, le pegue esas 2 chicuelinas y la serpentina. la serpentina. Esa que le pegó. Todo eso que, digamos, te lo cuentan así como así y dices, pues vaya payasada que has visto tú ayer. Y en la plaza de encuentros. Pues lo mismo, el pico es igual. Son
cosas que puedes utilizar para bien o para mal. bien o para mal, todo es exactamente. Si ahora todos los días del año empieza la gente a subirse al caballo, ya está otro en Claro. el caballo, ya como, mira, No digas que... en fin, No Por des favor, ideas, no no le des pongas ideas. nombre al asunto. y luego saldrá algún ilustrado diciendo que las corridas tardan muchísimo y que hay que suprimir hasta la suerte de matar. eso. Bueno, en esto Mira, de torear con el pico debe influir también la dimensión de la muleta. Bueno, no? también. Porque estamos viendo que hay unos toreros Joder. con unas muletas, unos Bueno, muletones bueno. que son tremendos. Emilio de Justo el otro día, vaya muletón. Que Sí, bueno, sí. ya tiene mérito sostener eso, ¿eh? Hay que, Por hay el que- peso. hay Y que su- tener fuerza y en el Luque, brazo. y Bueno, el capote y de Luque, Luque, Perdona, bueno. dices. el pico de la muleta de Por Enrique cierto, Ponce también yo se creo que no torea ha tenido igual en sus Con dimensiones. el capote también torean porque con el pico. Cada vez que También. salía Enrique Ponce, pues los actores del teatro español Se quedaban sin telón. Se quedaban sin telón. A ver, yo claro. entendí lo que era torear con el pico viendo a Enrique Ponce. O sea, Claro. me lo explicaron. O sea, tú cuando veas a Enrique ¿sí? Ponce, presta atención a Pues- cómo pone pues- la muleta. Pues ahora tiene una víctima que Eh. le está quitando el alma y que Total. le está como un es vampiro. como un vampiro, se está absorbiendo metiendo la en el sangre. cuerpo y le está... Porque el otro día al inicio ese de Poncina, así, bueno, Buah. Pobre David de Miranda. pobre David de En Miranda. fin. Bueno, pues nada, pasamos del pico, que ya lo hemos metido Oye, que iba a decir bastante. una cosa Dime. aparte, que no tiene que ver, pero que me ha recordado lo del pico, que es, que siempre lo añoro, que la forma antigua, joder, cuando los toros los paraban los peones, Ah, sí, era, señor. era hermosísimo. Pero porque, o sea, todavía lo hemos visto, tú y claro, yo. por eso que hemos llegado a verlo, Bueno, que y era, Pepe. que era sensacional, pues te llegaba el tío, No, Rebeca no había nacido, ni enseñaba, muchísimo todavía quedaba para ello. enseñaba al toro, lo veías tal, y cuando ya el toro le había corrido por los dos, y a veces a una mano, y cuando ya el toro le había corrido, salía el maestro y decía, bueno, ahora vais a ver mi... Y salía un novillero como loco, de ansias, y ese decía, no quiero peones, voy yo. Bueno, pues ahora ya todos son como novilleros. En efecto, sí, Sí. sí. Y Bueno, eso es y- otra pérdida Y más. ya no hay nadie que torea una mano de salida, ningún No, peón, nadie. ni que muestre al matador por dónde va el toro y cómo va. y De hecho, la cosas de forma estas. también de correr los toros a una mano hacia el burladero y tal, la mayoría de los días es penosa. Aunque Pues se sí. lleven unas ovaciones que les pegan. No Porque sé, de la todas formas, gente... Sí. Estamos de Bueno, palma ¿eh? fácil este año, ¿eh? Pues cambiamos de tema, aunque sea muy brevemente, para terminar ya el programa y nos vamos a dar un paseo por el Prado. Paseo por el Prado. Bueno, y el tema central era la fotografía taurina. Tendremos que dedicarle, sin lugar a dudas, otra sesión a esto, porque es que no se puede hablar de tanto y que ha hecho tanto también por la fiesta de los toros en tan poco tiempo. Pero sí es cierto una cosa, aquí estamos tres personas que hemos abusado de la bonomía extraordinaria de un fotógrafo sin par, de un fotógrafo sin igual en los últimos tiempos, que es don Andrew Moore, Mr. Andrew Moore. Mr. Andrew, Y habría que ponerle el título de Sir. Yo Sir creo que Andrew el Moore. rey de Inglaterra tendría que Hombre, reconocer. vamos a ver, Y el- Jorge, si esto es que está pensando. Desde por aquí favor. hacemos un llamamiento. Claro, al rey Jorge VI para que... hombre, No, es Carlos. claro. Como que Jorge, pero oye, yo ya por no sé. favor, ¿Con que es qué- Carlos III. III. Ah, O sea, ¿con, yo me- con qué ya. rey estábamos nosotros? ¿De qué, De Ha ido al cuando, siglo XIX. de cuando recibían los 18, peones. nada. Sí, sí. Bueno, en fin, nada. Bueno, lo Dejemos. primero que hay que Carlos decir III. de la fotografía taurina, hay que decir siempre aquella frase que igual vosotros, Pepe o Rafa o Rebeca, os acordáis de quien la dijo, de que no hay mejores toreros, hay mejores fotógrafos. Y es que, claro, tú... viendo las fotos de Andrew Moore, o bueno, digo porque es amigo y porque le acabas de citar y porque es un fotógrafo extraordinario. Y otra mejor persona. Y mejor persona aún. Y ves las fotos de ese pobre hombre que no ha dado un solo muletazo en toda la tarde, que ha estado naufragado, y de pronto hay una foto en la que ese hombre es un Semidios. superhombre. Sí, Dios. señor. Pero ¿cómo ha estado este hombre? Ese natural que ha pegado. Y no, es que ha cogido esa fracción de segundo en el que estuvo bien dentro de la longitud de un trapazo y la captó. Y eso está muy bien, la verdad que es una bonita cosa que yo no sé si hace mucho bien a... Nosotros tenemos a un señor que le llamamos el incorpóreo,
Sí. y utiliza mucho la fotografía para apoyarse en unas extravagantes teorías que tiene, pues de que el antecedente del Juli, o sea que el Juli es como si dijéramos el sucesor de Gallito y cosas de estas. Y se apoya en fotos, todo lo hace en fotos. Y entonces, cuando sus hijos o sus nietos, si siguen la labor de su abuelo, continúen, podemos tener una cosa, no lo veremos por edad, pero Yo no sé si será nos oirá muy divertido. bueno, Dani Incorpóreo, no, bueno, hombre, Desde aquí un todos, saludo en todos, cualquier saludo en caso. cualquier eso caso, es, que por si nos- continúe. Somos gente por si- educada. claro, Es que ahora, en fin. ¿sabes el problema? Que es que Mira, cuando- yo estoy por arrancarme a cantar, no te no, digo más. es que se van retirando los toreros y ahora todo ese aparato crítico se lo, O a ha bailar. se lo ha traspasado a Roca Rey. Claro, porque siempre tiene que tener un... Ya, un gran referente. Claro, no, Andrew Moore es un fantástico fotógrafo es un y, maravilloso. bueno, acordaros de aquella fotografía verdaderamente espectacular que era prácticamente un cuadro de Van der Weyden, Sí, sí. de aquel novillero Eh, que levantaron entre 8, Sí. que fue, bueno, premiada internacionalmente además. sí, es una fotografía que es el descendimiento del Prado. Sí, es señor. maravilloso. sí. Sensacional. Además, Sí, es sí. complicado, joder, porque el arte de los toros, que es un arte tan efímero, ¿no? Y tan inmediato, ¿no? Que desaparece. Joder, congelarlo en una imagen, o sea, debe ser complicadísimo y por eso, bueno, pues claro, ahora, joder, con todos los avances tecnológicos y Mm. demás, lo tiene mucho más fácil, pero Nosotros... Pero si yo fuera uf, torero, contrataría yo exclusivamente, vamos, o no exclusivamente, pero bueno, uno de ellos desde luego sería Andrew Mm. Moore, porque como ha dicho José Ramón, Bueno, pero no sus todos los toreros. imágenes, Porque yo, por ejemplo, uf, que era muy buen peón, José Chacón, sí, que va con Castella sí. y lo que tiene que aburrirse. O sea, no pongamos a Andrew Moore detrás de un torero no, pobre Andrew, no, joder. que Bien, sea, sí, está que se- claro. que Bien. sea de esas características y acabemos con Andrew. No, No, eso, pero- el gran problema de Andrew es ese, que el hombre es muy buena persona Ya. y que de seguir a uno a lo mejor acaba Claro, claro, mejor claro. que sea libre y que solamente fotografíe O en como las se decía ventas. antiguamente, en una casa de salud. ¿eh? Una pregunta, O ¿vosotros frenopático, que también creéis se que llama. Monopático. la fotografía taurina ha cambiado la manera de torear? En muy buena ¿Ha medida, influido? yo creo que ha influido notabilísimamente. Ya ha influido Sí, y ya venía influyendo, fíjate, en la composición de los carteles de la época de oro, es decir, de los años de principios del siglo XX, la fotografía es absolutamente trascendental para captar el movimiento del toro, porque el del torero sí se podía captar a base de estudio, pero el del toro no. Y gracias a la fotografía, todo el dinamismo de los cuadros de Ruano Llopis, de Roberto Domingo, de Alcaraz, etcétera, se Bien. basa precisamente en imágenes fotográficas. Sobre eso, en la andanada hay un fotógrafo, un señor mayor, con un teleobjetivo descomunal, ¿Verdad? Sí, siempre en la se sienta delantera. ahí y tal. Y una vez le pregunté, digo, porque siempre le ves ahí en cada corrida, digo, ¿y en qué medio trabajas? Y me dijo, no, yo no trabajo para ningún medio, yo mis fotos se las vendo a los toreros. Ah. Entonces él fotografía a los toreros desde la andanada, que es donde se ve en planta y donde de verdad se ven los toros. Sí. Y está haciendo esas fotos, y eso se lo digo también a Pepe, que se ha bajado al tendido ahí. Pero yo Para que lo le hago para llegue- observar. Para que le llegue el aroma de bosta de los Pero caballos. vamos a ver, no es una súbita y repentina amistad con Simón Casas o con Garrido, ¿no? No, yo observo lo que ocurre por el callejón y me divierto mucho. Aún no sabemos en qué circunstancias ha conseguido ese abono. Eso será Bueno, un misterio, desde luego, que desvelaremos en nuestro próximo Por programa. no, espera, Ahí lo antes de dejamos. despedirnos, Uy. me gustaría, para los... Bueno, Vaya, ha es que pasado aquí un aquí pequeño la emoción incidente, no ha pasa hecho que una nada. silla se caiga. Para las personas que nos siguen y que son jóvenes, un libro extraordinario de fotografía taurina que es el de Baldomero y Baldomero Aguayo. Aguayo. Hombre, Sí, señor. Fotógrafos taurinos, publicado por la ya desaparecida editorial Turner. Sí, señor. Bueno, pronunciado a la española. Y que No, recomiendo, es una editorial española. hombre. recomiendo porque hay unas fotografías maravillosas. Lo que quiere decirse que aquellos fotógrafos también, oye, como en el toreo, igual eran mejores que los actuales, a excepción de Andrew. Claro. Pero no te lo tenías que haber traído, simplemente tendrías que haber preguntado.
Bueno, que lo tenías tú aquí en casa. claro, Bueno, estas cosas pasan. Pero bueno, quede Bueno, ahí la cosa. De todas formas, Bueno, ha habido una cantidad de fotógrafos muy buenos. a lo largo de la Está historia, Cuevas, Botán. ah, Botán es una ah, institución en pero Madrid vamos, y es sin una equivocar. auténtica maravilla el archivo que esa gente tiene de lo que ha sido la historia de Claro. las ventas en Madrid, o sea, de los toros en las ventas y tal. Y luego, pues también no hay que olvidar que Andrew es un poco como nosotros, es un francotirador. Él no está metido en ningún medio, no vende No vende a nada. a los medios ni nada, es como nosotros, es un aficionado que además hace fotos Y y fantástica, hace ya unas lo creo. fotos como extraordinarias. debe ser. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado en esta media lagartijera. Bajonazo y tente tieso.